Y vamos justamente a noticias de la Asamblea General de la OEA que se lleva a cabo en nuestro país. Desde allí en vivo y en directo nos acompaña Rocío Pereira da Costa para contarnos acerca de los principales temas tratados en el día de hoy. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Ani Luis. Se trataron varios temas. Comenzamos por la parte que interesa sobre todo a la comunidad internacional. El reclamo de los países fue mayoritario acerca de la inclusión de Cuba como miembro activo dentro de las reuniones de la Asamblea General. Alrededor de 22 países expresaron este reclamo. El único país que ayer ya lo decía fue Estados Unidos, que todavía se opone a este planteamiento de inclusión de Cuba como miembro activo de esta Asamblea General de la OEA. Escuchamos lo que decía la embajadora de Paraguay ante la OEA, Elisa Ruiz Díaz. El gobierno de Paraguay espera que el gobierno de Cuba nos acompañe en la 7ª Cumbre de las Américas, para que de esa manera estemos representados todos los pueblos y gobiernos de las Américas y que el diálogo franco y constructivo nos permita abordar todos los temas de la agenda internacional para beneficio de nuestros pueblos. El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, conversaba brevemente con nosotros esta mañana y él se reunió con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos admitía que no hablaron del caso Sahuayamaxa en esta reunión. Lo escuchamos a Eladio Loizaga. No hablamos, absolutamente. ¿Se va a promulgar para cumplir eso? No le puedo decir, mire, yo estoy acá hace 4 días. Hay una ley que promulgó, que aprobó el Congreso y el Ejecutivo tiene tiempo para considerar lo que tenga que hacer. Todo dependerá de lo que el Ejecutivo lo considere. También existen cuestionamientos hacia la diplomacia paraguaya porque varios países sí plantearon sus inquietudes con respecto a problemas económicos que les afectan y se le consultaba por qué Paraguay también no lo hizo lo mismo dentro de las sesiones que se realizaron hasta ahora. Y estas son las explicaciones que dio Eladio Loizaga al respecto. Nosotros no vamos a renunciar a un derecho, no solo de un convenio que hemos suscrito con los países vecinos, sino con un derecho que está consagrado en la Convención sobre Derecho del Mar, donde la mayoría de los estados son miembros y ahí hay un derecho consagrado para los países sin litoral para entrar y salir al mar sin ninguna traba. 52 proyectos de resoluciones son los analizados dentro de esta Asamblea General. Uno de ellos es el que generó mayor polémica a nivel interno, que trata sobre el proyecto de resolución Derechos Humanos, Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género. Finalmente fueron solamente 11 de los 34 países participantes los que presentaron objeciones al documento. La mayoría de los países participantes de esta Asamblea General firma este documento, por lo que se aplica dentro de los países que suscriben el documento. No afecta a los países que no lo suscriben, obviamente. En minutos Pero nada se más. aprueba por mayoría, entonces. Claro, por amplia mayoría. En minutos nada más empieza una conferencia de prensa también del ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y posteriormente ellos participan de un almuerzo en el que se van a presentar resultados sobre la inclusión social en el hotel que está aquí cerca de las inmediaciones de la Conmebol. ¿Y hasta qué hora va la reunión? Hasta muy tarde en la tarde, porque a las 3 retoman la cuarta sesión y eso prosigue ya sin límite de horario. Luego tienen previsto un mensaje de conclusión del ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Eladio Loizaga, quien es el que preside esta asamblea. Se calcula a las 6 de la tarde, podría llegar hasta las 8. Aproximadamente. En general, en el desarrollo esta mañana estuvimos teniendo retrasos de entre 1 y 2 horas, Ani, así que más o menos por allí hay que ir midiendo. Rocío, a modo de resumen, vos que estuviste como observadora durante todos estos días, finalmente el tema que planteó Paraguay, que es el de la inclusión social, fue lo que menos se debatió, porque se llevó más tiempo las discusiones entre las delegaciones de Venezuela y Estados Unidos, el tema de la inclusión de Cuba e incluso la polémica interna sobre la propuesta de Brasil acerca de los derechos de las personas con una orientación sexual particular. Se habló, Luis, o sea, se mencionó en los discursos, solo que tanto como se lo hace en el proyecto de declaración de Asunción, de manera superficial. Algunos países como Guatemala, por ejemplo, estaban hablando de los sistemas impositivos que son bastante injustos en varios países, que también contribuyen a que permanezca este sistema de desigualdad y de injusticia y de pobreza. Recién lo escuchábamos al representante de Guyana y otros países que no son muy conocidos aquí, que hablaban de los estudios que había realizado un economista, Thomas Piketty, que
hablaba también del crecimiento de la desigualdad a lo largo de toda la historia y que eso era muy importante también que se lo analice a nivel de la OEA. Pero era algo que más pasó de manera superficial. De hecho, Paraguay, por ejemplo, presentó un proyecto de resolución que reconoce los derechos de los pueblos indígenas de las Américas junto con Bolivia. Pero les cuento que ese documento solamente se limita al título. Uno va, lo lee y no existe un compromiso concreto al respecto. Había intenciones de reconocer sus derechos sobre sus tierras ancestrales y otras cuestiones que no se incluyó en este documento. Solamente se reconoce los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. O sea, es una expresión de buenos deseos. Solamente. Sí. Y en septiembre va a sesionar la Corte Interamericana aquí en Paraguay. ¿Eso también se resolvió, Rocío? Sí, eso lo anunció el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la reunión que mantuvo temprano con el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga. Va a ser una reunión, no se van a tratar temas referentes a Paraguay. El canciller, como ya lo escuchaban, no sabe nada acerca del estado de la ley que sancionaba la expropiación de las tierras a favor de los Aguayamaxa, que forma parte también de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aparentemente el Congreso no remitió todavía al Ejecutivo. Falta la firma, me dijeron, de Mirta Gusinski. Eso es lo que mencionaba. Para que pueda llegar al Ejecutivo y ahí tenga en mesa y pueda firmar y promulgar si es que así lo desea. Mirta Gusinski, quien paradójicamente es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Así mismo. Bueno, gracias, Rocío. A ustedes.